de los accidentes de tránsito en Olavarría. Lo hacemos con bastante frecuencia, hace bastante que no hablamos de este tema, hechos recientes que terminaron también de manera trágica, ¿no? Más allá de las circunstancias, de los motivos, que en algún caso en particular, lo que sucedió con esta joven de 38 años que falleció con uno de sus hijos y otro que está internado, es materia de investigación por parte de la justicia, ¿no? Cómo derivó en esa tragedia, pero hay que hablar de los accidentes, porque hay muchos, por lo menos es la percepción que uno tiene. Después esto obviamente hay que contrastarlo empíricamente para ver si las estadísticas se condicen con lo que uno presume, con lo que uno sospecha. Daría la sensación que año a año los accidentes aumentan, que el parque automotor en Olavarría es enorme, que no se maneja bien, porque esto también hay que decirlo, uno lo vive en la calle, a vos te debe pasar seguramente a lo largo del día que te encontrás con alguna maniobra imprudente, o vos mismo terminás siendo parte de esto. Lo cierto que es un tema al que hay que prestarle muchísima atención, porque lamentablemente los accidentes se llevan vidas, y esto es irreparable. Lo tenemos en línea a Marcos Pascua, lo saludamos. Gabriel, Mario, buen día. Marco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, contanos vos, vos que sos un estadista, que lo seguís, que venís trabajando desde hace mucho tiempo con esto, ¿es una percepción, es una sensación que uno tiene o realmente los accidentes son cada vez con más frecuencia? No, hay un poco y un poco. Yo creo que es una percepción real, eso es desde ya. Me parece que hay cada vez mayor cantidad de siniestros viales. Esto que decís del incremento del parque automotor también es cierto. Mira, más o menos, esto en forma genérica, pero hace un tiempo me había puesto a leer de las estadísticas de incremento del parque automotor y de incremento de la población, y para tener referencia en el país, el parque automotor entre 2011 y 2022, que fue el último censo, había crecido alrededor del 70 y pico promedio, contra una población que había crecido el 14 más o menos, promedio en país, ¿no? Entonces este es el primer indicador que muestra esto que decías vos. Bueno, primero tenemos mayor cantidad de autos, el parque automotor ha aumentado muchísimo en este tiempo. Por otro lado, esto que venimos hablando siempre, que es, hay muchos siniestros viales y Olavarría tiene una tasa de siniestralidad vial mayor a ciudades que tienen menor cantidad de habitantes, ¿sí? Que es tal vez el punto que a mí me llama la atención. En cuanto a estadísticas de víctimas fatales, se ha reducido. En 2023 hubo un pico muy alto de 21 fallecidos, el año pasado hubo 12 y hoy, considerando este último caso que mencionaba recién, estamos hablando de 11. Es decir, en las víctimas fatales se han reducido. Yo creo que hay un punto que no es menor, que es lo que pasa siempre. Hay una relación entre la recesión de la actividad económica y la siniestralidad vial, es decir, a medida que hay menor movimiento por la economía, es menor la cantidad de siniestros viales. Mirá qué dato, interesante lo que decís. Está bueno porque vos podés ver la línea histórica de cantidad de siniestros viales y hay como bajas fuertes en 2001, 2002, hay bajas fuertes en 2007, 2018, hay otra baja en 2013, 2014, que no llega a tocar el piso, pero cuando analizás la curva de tanto siniestros viales como de fallecidos, ves que en esos años de menor actividad económica o de alguna recesión, hay menor cantidad de siniestros viales y hay menor cantidad de víctimas fatales, porque el movimiento es menor. Claro. Tener en cuenta que él dice que la actividad económica se genera un movimiento, una circulación, sobre todo en la zona rural. Entonces me parece que eso también incide en esta reducción de los siniestros viales. Digo, que no quita si esta reducción se debe a que hubo una política activa en materia de seguridad vial, pero es un punto a tener en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta, Marcos, que esta ciudad fue diagramada obviamente para el tránsito
hace muchísimos años, que por ahí es cierto también que respecto de otras ciudades, por ejemplo Tandil, de una densidad demográfica similar, aunque Tandil es más grande, la ventaja que tiene Olavarría es que tiene calles anchas, que por lo general hay un pavimento bastante saludable respecto a otras ciudades, pero lógicamente cuando esta ciudad se diseñó, no había esa cantidad de autos que hay hoy. ¿Qué políticas se pueden llevar adelante para ordenarlo, para bajar estas cifras que vos marcás? Mira, yo creo que es curioso lo que pasa porque por ahí, contrario a la percepción que tenemos como ciudadanos, para Olavarría el ancho de sus calles y el estado del pavimento es un punto que influye aumentando la potencialidad de siniestros viales. Mira vos qué paradójico. Sí, porque en general las ciudades intermedias, yo como que trato de ubicar a Olavarría dentro de las ciudades intermedias porque más o menos pasa lo mismo en todas. No hay hay particularidades, por supuesto, de la ciudad, pero cuando ves ciudades intermedias tienen vías de circulación, y pasa mucho en Olavarría, sobredimensionadas. Las demandas en las ciudades intermedias son, o hay una gran demanda de las vías de comunicación en horarios puntuales, viste, 7, 8 de la mañana, 12, 13, 17, 18, que son los picos de siniestralidad vial. Pero en el medio vos tenés calles, no te digo vacías, pero muy como demasiado grandes para el caudal que hay. Claro. Digo, no hay una relación directa hay una relación importante entre aumento del parque automotor y cantidad de siniestros viales, por supuesto, pero yo no se lo atribuiría a la infraestructura de la ciudad como un problema. Es decir, no es que la infraestructura de la ciudad quedó chica. Uh-huh. Todavía sigue siendo una infraestructura un poco más grande para el caudal que tiene la ciudad. Uh-huh. Y esta problemática de calles anchas y avenidas muy anchas, con pavimento en buen estado, como que habilita un poco, inconscientemente, ¿no? Pero digo, habilita la circulación a alta velocidad. Claro, claro. De hecho, viste, cualquiera que ha ido a Capital Federal, más o menos toma dimensión de que muchas calles, muchas avenidas tienen una dimensión similar a la de la ciudad de Olavarría, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay un punto, sí. Y respecto a algo que en su momento generó mucha polémica, yo creo que la gente se acostumbró ya porque no se habla tanto del tema. Primero fue el tema de las rotondas, después los reductores de velocidad, después los lomos de burro. ¿Qué pensás respecto a estos factores? ¿Ordenan el tránsito? ¿Realmente sirven o no sirven para nada? Sí, a ver, tanto rotondas como lomos de burros como reductores de velocidad son herramientas. Digo, por darte un ejemplo vulgar, un martillo también es una herramienta y se usa para poner un clavo, pero un martillo no se usa para poner un tornillo. Y acá lo que ha pasado es eso, se quedan con una medida en particular y se repite en todos lados. Y eso no quiere decir que funcione para todos. Digamos, una rotonda no funciona en todos lados igual. De hecho, no funciona igual las rotondas urbanas que las rotondas rurales. Y no porque una rotonda haya ordenado el tránsito va a hacer que te ordene el tránsito en todos los otros puntos. Y lo mismo pasa con los lomos de burro. Los lomos de burro para mí son herramientas que sirven en casos puntuales. Ejemplo, escuela-hospital, que vos necesitas una reducción de la velocidad en ese punto porque tenés mucha circulación peatonal. Ahora, ¿eso quiere decir que te sirva, no sé, en Bolívar y otra intersección fuera de la zona céntrica? Y a mí ya ahí me hace un poco de ruido. Y lo mismo pasa con las rotondas. Que de hecho es lo que pasó. En realidad las rotondas se ubicaron donde había semáforos para dar mayor fluidez del tránsito. Bien, ese es un punto. Lo que pasa es que la dimensión de esas rotondas llevaron a que la gente no reduzca la velocidad de circulación. Porque si te fijas, muchas veces podés tomar la rotonda sin necesidad de reducir la velocidad. Por eso después pusieron lomos de burro. Ajá. Claro, las lomas de burro están justo antes de la rotonda, ¿no? Cuando vos estás por entrar a la rotonda. Las pusieron después de poner las rotondas. Y eso fue... Sí. No, ¿qué otra medida habría que implementar? Más allá de estas que, insisto, en su momento generaron mucho fastidio al conductor, porque tenés que frenar de golpe, por ahí si no la ves golpeás el coche, etcétera, etcétera. ¿Qué otra medida implementarías vos? ¿Más semáforos puede ser una solución? Es una posibilidad.
las que están como más en boga o se están probando en otras ciudades del mundo esta en particular es muy costosa, pero el angostamiento de calles es una, digamos, en ciertas, vuelvo a lo mismo, esto no quiere decir que se aplique para toda la ciudad, pero en ciertas intersecciones, sobre todo céntricas, donde vos sabés que en horarios picos tenés una demanda mayor y tenés puntos donde pueden llegar a generarse siniestros viales, se puede utilizar esto del estrechamiento de calles. En Chile se usa mucho estrechamiento de calles a la mitad de la calle, como generarte una chicana. Bueno, ahí vos tengas que frenar. Ahora, Marcos, ¿eso en momentos picos no provocaría una mayor congestión del tránsito? Sí, eso sí, te puede llegar a sumar en tiempo de viaje 2-3 minutos. No es una cosa que te genere muchísima lentitud, si querés. Pero lo que nosotros necesitamos esto es como tratar de elegir la prioridad. Es decir, queremos que la gente circule rápido, queremos evitar los siniestros. Y en eso tenés que elegir qué preferís. Si queremos evitar los siniestros, eso te trae otra consecuencia. Si lo hago con esta medida, puedo generar como mayor congestión, si querés, de alguna manera. Pero esa mayor congestión no quiere decir que no sea fluida. Hay una fluidez que se genera a velocidades un poco más bajas, que tienen que ver con 30, 20 kilómetros por hora, que vos podés generar una fluidez, que es una fluidez que pasa, que por ahí se puede generar, o que pasa en grandes ciudades. Y el tener como mayor tráfico presente en una vía hace que la gente reduzca la velocidad, que es lo que vos en definitiva querés. En tiempo de viaje perdés 1, 2, 3 minutos, no es una locura. Después tenés, donde sabés que tenés como zonas de mucho tránsito peatonal, lo mismo, peatonalizaciones, o peatonalizaciones no permanentes, sino más que cortás por un determinado tiempo esa vía para que la gente pueda circular solo a pie, porque sabes que ese es un punto donde más gente circula a pie. Yéndonos de esto, si querés es un poco más... que puede ser hasta un poco más piantaboto, pero bueno, no sé si hay medidas de tránsito que no sean piantabotos, ese es otro punto. Pero después, mejorar el transporte público es una fundamental. Empezar a potenciar el transporte público para que la gente lo use no como una última opción, sino como una alternativa posible. Y el tema que tenemos hoy es que si se sigue de alguna manera beneficiando a quien circula en automóvil, que le permitan llegar a las zonas más concurridas, en horarios pico, con la facilidad esta de poder estacionar en cualquier lado, incluso con estacionamientos medidos que son bajos, difícilmente se logre como desalentar el uso del automóvil, que es el problema que tenemos. Sí, hay puntos neurálgicos, inclusive me ha pasado en más de una oportunidad, pasa el tren sobre la barrera de del Valle y Pringles, ¿sí? Y la congestión que se hace de autos supera ampliamente la rotonda y frena el tránsito de los dos bulevares. Esto ha pasado en más de una oportunidad. Ese es un punto neurálgico. En Colón no pasa porque está el puente, que lo diseñó Helios Echeverría hace muchísimos años, pero en Del Valle sí pasa. Y otro punto que quería charlar con vos, porque nos quedamos mucho en lo que sucede en el casco urbano, ¿no? Dentro de los 4 bulevares, en el centro. Pero hay lugares que es muy peligroso hoy transitar. Entiendo que el estado del pavimento en esos lugares es una responsabilidad más de la provincia que del municipio, ¿no? La ruta 51, en ese tramo, desde Avellaneda hasta La Malí, es un verdadero desastre. Tenés pozos, ya parecen cráteres, ha habido muchos accidentes ahí. Lo que se ha diseñado para entrar a Olavarría viniendo por esas rutas es extremadamente peligroso, ya sea entrando por Avellaneda o entrando por la autopista Luciano Fortabat. Me parece que eso hay que reverlo, sobre todo si venís de noche, y lo que ha pasado a lo largo de los años en el cruce de Sierra Vallas, ¿no? Con una obra que está inconclusa, que lamentablemente se ha llevado muchas vidas, pero que son lugares que también pertenecen al partido de Olavarría. Sí, son 3 puntos bastante sensibles del tránsito. Para mí lo que pasó con esto que decías de la entrada por Ruta 51 y la autopista Fortabat,
La verdad es que se perdió una oportunidad muy grande de una obra de infraestructura que es nueva, no sé, tiene 4 o 5 años esa obra, no más, unos más. Pero la verdad que es un cruce que no mejoró o si querés, no redujo la potencialidad de siniestros viales. Es un cruce muy peligroso que sigue siendo pensado para gente que lo conoce. Digamos, es muy difícil si vos no conoces ese cruce, cómo tomarlo. No es... yo esto en su momento hice una nota y lo comenté. No es un cruce, si querés, práctico. Es muy complejo de entender cómo bajar, sobre todo si venís por 51 y querés entrar en Fortabat. Tenés que cruzar 2 carriles de vehículos que en alta velocidad. La verdad que no fue una solución práctica, y yo creo que tiene que ver con esto de que muchas veces que pasa en todos lados. Digo, cuando se deciden obras de infraestructura en La Plata o en Capital Federal, que vos no tenés la lógica de lo que pasa en el lugar, te terminan pasando estas cosas, cuando optás por soluciones homogéneas. Son para todos iguales. Y también hay que poner un poco el foco en el conductor, ¿no? En generar más conciencia, más estar más encima de cómo se maneja también, ¿no? Sí, y ahí el problema que tenemos, viste, que es que me parece fundamental, es que no hay un proceso de formación a la hora de obtener licencia de conducir, viste. Claro. Como que es medio un trámite, y la verdad es que no tenemos por qué, digamos, nadie nace sabiendo conducir, y tampoco el proceso de obtención de licencia le enseña a uno. Digo, yo no pretendo que estemos 2 años aprendiendo a manejar, pero la verdad es que los países que han reducido sus siniestros viales y sus víctimas fatales es porque han trabajado en un fuerte proceso de formación, que no es voy, giro en un circuito, esquivo un par de conos, estaciono y ya me dan la licencia. ¿Viste? También un poco tenemos lo que hemos formado, y en ese sentido hay que empezar a mirar experiencias de otros países que han trabajado en la formación de los conductores. ¿Ha tenido mucho impacto en esto de los accidentes y todo lo demás el crecimiento del parque de motos? Sí, vos sabés que sí, eso está pasando mucho, sobre todo en la zona central del país, en lo que es la zona pampeana. Cuando vos mirás las regiones, y este informe que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todo lo que es el norte del país, el NOA y el NEA, siempre tuvo muchas víctimas fatales usuarios de motocicleta, por una cuestión socioeconómica de las regiones y por una cuestión de clima también. Y la Patagonia, por ejemplo, tiene mucha influencia de los automóviles. Y así venía siendo en la zona pampeana hasta más o menos 2020, 2021. A partir de ahí se empezó a invertir la incidencia. Empieza a aparecer con mayor incidencia las motos que los automóviles. Hay un punto de inflexión en la pandemia, sobre todo, que hay mayor circulación vehicular. Y volviendo al punto que les mencionaba al principio de la cuestión socioeconómica, también cuando hay recesión o crisis económica, hay un cambio en cierto sector de la sociedad que se muda de movilidad, porque ya no puede mantener un auto, se muda a la moto. Entonces empieza a haber mayor circulación en motocicleta, pero bueno, digamos, más allá de esto, la estadística lo avala. Hoy tenés mayor presencia de motocicletas, digamos, si esa también es su percepción, va bastante en línea con lo que uno ve en los números. Y es una problemática. Para mí, yo particularmente soy de los que no considera que sea segura la moto para nada, porque es un vehículo que no tiene carrocería, que no te protege de un siniestro vial y que levanta velocidades similares a la de un automóvil. Sumado a esto, a que hay mucha conducta imprudente en la motocicleta por su tamaño, porque te puedes meter por cualquier lado, contramano, vereda, y sobre todo esto, circulación a altas velocidades similares a la de un auto, sin la protección que te da un auto. Digamos, si impactas contra una motocicleta, la carrocería de la motocicleta es el conductor, y todo el impacto la energía de ese impacto va a pasar al cuerpo del conductor, lo que lo hace como una víctima más vulnerable en estos casos, ¿no? Marcos, te agradecemos muchísimo por este contacto, es siempre muy interesante escucharte. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Que tengas un buen día, abrazo grande. Bueno, ahí estaba el ingeniero Marcos Pascua, charlando un ratito con nosotros a propósito